esta noche y el que usted pues haya dispuesto su corazón para venir y recibir la palabra del Señor. Creo que este día viernes es un viernes donde aprendemos acerca de temas doctrinales. Y para usted y para mí es bien importante que aprendamos acerca de estos temas. Así que yo quiero felicitarlo también porque usted se ha dispuesto a venir este día, que normalmente pues la gente este día pues casi no se congrega. Pero Dios a usted quiere bendecirlo esta noche. Amén, hermanos. Bien, vamos entonces a buscar la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo número 12. Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Si ya lo tiene, me da un fuerte gloria a Dios. Si ya lo tiene ahí su cita, pues vamos a hacer una oración y luego hacemos la lectura. Cierre sus ojos y oremos al Señor entonces. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche queremos darte las gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, por concedernos la oportunidad, la bendición de reunirnos y poder congregarnos en tu nombre. Gracias porque tú haces posible en nosotros el querer como el hacer. Tú eres el que motivas y estimulas nuestro corazón para venir con ese corazón sediento, necesitado de tu palabra. Ahora que podamos abrir tu palabra, meditar en ella, rogamos que tu gracia, que tu amor, que tu bondad venga sobre nosotros. Que seas tú, Señor, instruyéndonos, capacitándonos a través de tu palabra. Que hoy, Señor, tu Espíritu Santo, tu presencia misma venga y haga esa obra en nosotros. Asimismo, si hay personas que se han alejado o que hay personas por primera vez que aún no te conocen, que hoy tú puedas a través de tu gracia irresistible llegar hasta ese corazón endurecido y obre de una manera muy especial, de tal forma que tu sangre preciosa venga y limpie de pecado, perdone, Señor, transforme la vida y los corazones de aquellos que viven lejos de ti, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, gracias. A ti sea toda la gloria y la honra por siempre. Amén, Señor Jesús, y amén. Gloria al Señor. Veamos entonces la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente, capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Puede tomar su asiento, por favor? El tema que hoy nos corresponde poder ver son más bien los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Pero antes de poder hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, quisiera traer un momento a memoria lo que en la última enseñanza pudimos tener, que fue con respecto, si usted se recuerda, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué quiero comenzar hablando rápidamente de lo que es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, porque para poder lograr y llegar a experimentar dentro de esa esfera sobrenatural y espiritual de estos dones, usted y yo necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque vamos a hablar acerca de 3 grupos de dones. Pero estos dones no pueden ser ejercidos si usted y yo no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así que a partir de este momento, usted puede comenzar a preguntarse si usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y si no lo ha recibido, podríamos entonces, a partir de hoy, ponernos la tarea de orarle a Dios para que Él nos dé de su bautismo en su Espíritu Santo. Porque de lo contrario, de lo que vamos a hablar hoy, que son los dones del Espíritu, difícilmente usted va a poder participar de estas bendiciones. Ahora, ¿qué es entonces el bautismo del Espíritu Santo? Usted sabe que el bautismo del Espíritu Santo es la investidura de poder que Dios da a los creyentes. En pocas palabras, Dios dotándolo a usted y a mí de poder. Él nos inviste de poder. Y este poder, esta investidura, la da el Señor Jesús. Pero en el Nuevo Testamento, inicialmente, Juan el Bautista habló acerca de esta llenura. Pero quisiera antes mencionar sobre esa investidura de poder que se dio en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Oiga lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y oiga, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa llenura y ese poder tiene un propósito: que usted
usted y yo seamos testigos. Amén, hermanos. Seamos testigos de Él. Ahora veamos entonces cuando Juan el Bautista inicialmente habla acerca de esta llenura. En Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Oiga, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí usted ve, inicialmente fue ofrecido por el Juan el Bautista, pero posteriormente quien habla de esa promesa es el mismo Jesús. Veamos en Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora vea, el Señor Jesús hablando acerca de esa promesa del Padre, que íbamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y como usted sabe que la palabra es veraz, su palabra es verdadera, esa promesa se tiene que cumplir. Bueno, ya se cumplió. Veámoslo, ese cumplimiento en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. La promesa cumplida allá en Pentecostés, que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero como dice, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Allá en Pentecostés, todos los que estaban ahí reunidos, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo. La promesa del Padre cumplida en la iglesia. Y si usted nota, la lectura dice que hablaron en otras lenguas. Y como más adelante vamos a hablar acerca de la interpretación de lenguas, el próximo viernes, estas lenguas que recibieron en Pentecostés no son no son lenguas que se pueden interpretar, sino más bien son una señal externa de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y estas lenguas se diferencian en dos maneras: que la interpretación de lenguas, las lenguas de interpretación, por eso dice interpretación de lenguas, tiene que haber un intérprete en estas lenguas. Pero la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo no tiene interpretación. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que estas lenguas, como señal de haber recibido el bautismo, no tiene límite de tiempo. El que la recibe puede estar hablando lenguas y hablando lenguas y hablando lenguas. Puede estar todo el culto de la alabanza hablando lenguas y hablando lenguas, como señal del Espíritu Santo de haberlo recibido. Pero en el caso de la interpretación de lenguas, de géneros de lenguas, perdón, esas sí tienen un tiempo determinado, como lo que usted acaba de ver hace un rato, que hubieron lenguas, pero se tuvo que terminar el tiempo, el espacio, porque tenía que proceder la interpretación y luego la profecía. Pero las lenguas del bautismo
esas no tienen interpretación, solamente son como una señal de haber recibido el bautismo. Eso es la investidura, eso es el poder que Dios otorga a los creyentes. Y de esa forma, usted y yo entonces tenemos la puerta abierta para poder entrar a una esfera diferente, una esfera sobrenatural, donde vamos a poder ser parte de lo que Dios quiere dar a todos los creyentes por individual. Dios quiere bendecir a la iglesia a través de los dones del Espíritu. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por un momento, pero el que Dios nos permita poder tener parte de su conocimiento, de su revelación para usted como iglesia del Señor, es una gran bendición. Dios compartiendo su conocimiento, parte de su conocimiento, compartiéndolo con nosotros. Mire qué bendición. O sea, estamos hablando de algo sobrenatural, de algo milagroso, que solamente puede suceder a través de la intervención de Dios. Ahora entonces veamos acerca del tema de hoy, que son los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son entonces los dones del Espíritu Santo? Son capacidades, oiga bien, son capacidades sobrenaturales que Dios otorga, que Dios da a la iglesia. Son capacidades sobrenaturales que Dios da a los creyentes con un propósito, y es para la edificación de nosotros mismos. Son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a los creyentes en particular, para que usted, a través de esos dones, o su servidor, podamos edificar a la iglesia. Usted se vuelve parte importante de esa edificación entonces, porque esos son los dones. También son manifestaciones completamente milagrosas. Son manifestaciones completamente milagrosas que no pueden ser dadas sin la intervención de Dios. O sea, no hay nadie, hermanos, nadie de nosotros puede recibir algún don espiritual si no interviene Dios en esto, porque viene de lo alto. Y si Dios no interviene, por más que usted quiera, por más que yo quiera tratar la manera de creer que he recibido algún don, es imposible. Se necesita la intervención de Dios. Se necesita esa parte sobrenatural, esa divinidad de parte de Dios. Y fíjense que estos dones del Espíritu Santo no tienen nada que ver con los talentos. No tienen nada que ver con los talentos. Con todo el amor y todo el respeto de nuestros hermanos músicos, pero no tienen nada que ver ni con eso, porque hay dos cosas bien diferentes con los dones y el talento. Los dones del Espíritu son dados, ya dijimos, ¿por quién? Por Dios. Muy bien. Y son con el propósito para edificación de nosotros, la iglesia. Ahora, el talento, hablando como por ejemplo del talento musical,
El talento musical es un talento que puede ser innato. Ya la persona nace con ese talento. Algunos desde la panza quizás ya vienen cantando. Desde el estómago, desde el vientre ya vienen cantando. Eso es un talento innato que ya lo trae la persona. Pero también el talento musical puede ser desarrollado. Si se aplica, si estudia, si es disciplinado, ensaya lo más que puede llegar usted a desarrollar el canto o algún instrumento musical, porque se puede desarrollar. En pocas palabras, el talento no tiene ninguna intervención divina. Cualquiera que se lo proponga, cualquiera que pueda desarrollarlo, lo puede lograr. Dos, la segunda diferencia: el talento musical lo puede ejercer cualquier persona, cristiana o no cristiana. Lo puede ocupar para cantar en la iglesia algún día, si se llegara a convertir, o lo puede ocupar para cantar canciones seculares. Entonces, el talento musical no está estrictamente asignado para la iglesia, no, pero los dones del Espíritu estrictamente son para el servicio y para la edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si los dones del Espíritu Santo son capacidades, manifestaciones sobrenaturales que tiene que intervenir el Espíritu Santo, estamos hablando, hermanos, de algo milagroso, de algo espectacular, de algo maravilloso. Porque, hermanos, estamos hablando de capacidades que Dios nos da y que no puede ser intervenido por nada de este mundo, solamente a través de Dios. Ahora, estos dones del Espíritu Santo, yo le dije que están conformados en 3 grupos. La lectura que hemos hecho el día de hoy, quizás no le puso usted cuidado, pero ahí se mencionan los 9 dones del Espíritu. Y aunque no están en el orden que los vamos a aprender, pero si usted es curioso y cuando llegue a su casa, lea cuidadosamente y los va contando uno por uno, y va a encontrar que hay 9 dones. Dentro de esos 9 dones, para un mejor estudio, para una mejor explicación, se han clasificado en 3 grupos, que son los dones de revelación, que son los que vamos a ver el día de hoy, los dones de inspiración y los dones de poder. Pero nosotros hoy vamos a abarcar el primer grupo, que son los dones de revelación, que son 3: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discreción de espíritus. Esos son los 3 que vamos a aprender el día de hoy. El primer grupo de los dones de revelación o palabra, si usted quiere, que son 3. Ahora, yo, hermanos, quisiera que usted, porque lo veo bien atento, pero quiera Dios que está atento a lo que estoy diciendo. Pero yo quiero, hermanos, que usted, aparte de aprender de los dones, nos vayamos haciendo la idea, porque ese es el propósito de aprender de los temas doctrinales, de aprenderlos, pero llevarlos a la práctica. Pero yo quiero que usted vaya pensando
en qué bendición, qué maravilloso fuera si todos los que estamos acá pudiéramos tener por lo menos, aunque sea un don, uno, porque ese don nos va a servir para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia, para que la misma iglesia pueda ser bendecida. Y digo esto porque muchas veces pareciera que al transcurrir el tiempo nos vamos olvidando de ciertas cosas muy importantes. Como por ejemplo, en este tiempo que tuvimos de alabanza, de adoración, antes, mucho antes, hermanos, rápido alguien comenzaba a hablar sus lenguas y rápidamente ya había alguien que las estaba interpretando, y luego surgía la profecía, inmediatamente ya había otro que estaba hablando en lenguas y ya había alguien que las estaba interpretando, venía la profecía y luego otro hablando lenguas, alguien las interpretaba y de repente la profecía. Hermanos, era un mover del poder de Dios, un mover del Espíritu Santo usando a cada creyente para poder consolar, exhortar y edificar a la iglesia del Señor. No sé cuántos dan gloria a Dios, pero eso se ha perdido, hermanos. Se ha venido perdiendo poco a poco. Hoy tienen que haber alabanzas demasiado sensibles, tienen que haber alabanzas casi tipo románticas para que nos toque el corazón y para poder ser llenos del poder de Dios y comenzar a hablar nuestras lenguas y poder, hermanos, interpretarlas y dar la profecía. Hoy cuesta, hermanos. Hoy la gente como que parece que le da sueño, como que se quiere dormir. Están orando pero están bostezando. Están orando pero están pensando en la olla de frijoles allá en la casa. Están orando pero están preocupados por otra cosa. Pero lo que Dios quiere es usarte. Lo que Dios quiere es usarte. Lo que Dios quiere es dotarte de ese poder, de los dones del Espíritu Santo, para que puedas edificar la iglesia del Señor. Así que veamos entonces qué son los dones de revelación. Los dones de revelación son aquellos que reúnen, fíjense bien, los dones de revelación son todos aquellos que reúnen una forma de poder tener aquellos dones para poder compartir el conocimiento de Dios. Oiga bien, los dones de revelación son aquellos dones que reúnen la capacidad de poder usted y yo recibir el conocimiento de Dios, de hechos que sucedieron en el pasado y hechos que están sucediendo en el presente. Ese don de revelación lo que hace entonces es algo que Dios comparte con su iglesia. Dios compartiendo su conocimiento de una manera sobrenatural. Y como Dios es omnisciente, entonces Dios, que conoce todas las cosas, aún Dios conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros sentimientos. No hemos dicho la palabra y Él ya la conoce. Entonces los dones de revelación, hermanos, son esa forma que Dios comparte su conocimiento con la iglesia para edificación de ella, para el servicio de ella. Y esta
este don, estos dones de revelación, el instrumento que Dios ocupa son los creyentes. Usted y yo somos los instrumentos que Él ocupa en estos dones de revelación. Ahora veamos entonces, dentro de este grupo de los dones de revelación, veamos el primer don, que es palabra de ciencia. Ese es el primer don, palabra de ciencia. Ahora, ¿qué es ciencia? La ciencia en la Biblia se refiere al conocimiento de Dios. La ciencia principalmente, hermanos, se refiere al conocimiento, un conocimiento ya sea natural o un conocimiento sobrenatural. Y ese conocimiento que es natural o sobrenatural, a menudo, hermanos, tiene un entendimiento profundo de las cosas divinas de la voluntad de Dios. Eso es lo que es ciencia, para que entendamos lo que es el don de palabra de ciencia. Se refiere a ese conocimiento, ya sea natural o sobrenatural. Ahora, entonces el don de palabra de ciencia es el don por medio del cual Dios comparte su conocimiento. Como ya lo había dicho antes, comparte su conocimiento de hechos pasados y hechos que están pasando en el presente. Ese es el don de ciencia. Y como Dios es omnisciente, le decía, Él conoce todas las cosas. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Él conoce, le decía, aún nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que no hemos hablado, ya Él ya lo conoce. En pocas palabras, no hay nada oculto que pueda estar delante de Dios, porque Él conoce todas las cosas. Y ese es el don que el Señor quiere darnos a nosotros. Él quiere darnos parte de su conocimiento, de cosas, de hechos que ya sucedieron o hechos que están sucediendo en el presente. Dígame cómo no puede, hermanos, servir eso de mucho a la iglesia, de tener aquí creyentes, cristianos como usted, que tengan ese don y que nos puedan alertar o nos puedan decir algo que ha pasado en el pasado o algo que está ocurriendo en el presente. Porque veamos un ejemplo. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, dice que vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un don de palabra de ciencia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que habían vendido una heredad. Así dice la palabra del Señor, que Ananías, Zafira, su mujer, tenían un terreno. No dice realmente qué, pero tenían una heredad y la vendieron. Y fíjense bien
¿cuál es el problema acá? El problema no era cuánto ellos daban a los apóstoles. El problema ahí era la mentira. Porque vendieron un terreno, como ejemplo, lo vendieron en $10,000. Entonces él se puso de acuerdo con su mujer y le dijeron: mira, si nos preguntan, le vamos a decir que nos costó $5,000, pero realmente nos ha costado 10,000. Ellos lo que querían era impresionar a los apóstoles. Quizás querían sentirse super creyentes, que vendieron su heredad y lo dieron todo por la causa del Señor. Ahí estaba la mentira, pero la heredad era de ellos. Ellos pudieron haberla vendido en lo que fuera y se pudieron haber agarrado todo el dinero y no había ningún problema. O pudieron haberla vendido y pudieron haber dicho: démoslo todo para la obra del Señor. O pudieron haber dicho: nos costó 10,000, demos 5,000 y agarrémonos 5,000. No había ningún problema. Pero cuando ellos tramaron eso, hermanos, no estaba ahí el que les dijo: no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Porque dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Sustrajeron y quisieron impresionar. En pocas palabras, quisieron apantallar a los apóstoles, diciéndoles: aquí está. ¿Y en cuánto lo vendiste? En tanto. Inmediatamente, hermanos, dice la Biblia que el hombre dejó de expirar y murió. Pero ¿quién le dijo a Pedro que había mentido? Lo supo a través del don de ciencia, que conoce el pasado y conoce el presente. A través de ese don, Pedro pudo darse cuenta que estaban mintiendo. Y luego llegó la mujer después de un par de horas y todavía se le dio la oportunidad a esta mujer para que se arrepintiera. Claro, ella no sabía lo que había pasado, pero le volvieron a preguntar: ¿y en tanto vendiste la heredad? Dijo la mujer, como ya se había puesto de acuerdo con el hombre, ¿verdad? Sí, le dijo, en eso la vendimos. Y una vez más, dejó de expirar y murió aquella mujer, porque le habían mentido, no a ellos, sino que le habían mentido al Espíritu Santo. Pero Pedro teniendo este don de palabra, de ciencia, le permite poderse dar cuenta que no era así. Mire qué importante entonces es tener estos dones. Veamos el segundo don, que es palabra de sabiduría. Este don de palabra de sabiduría es el don por medio del cual Dios también comparte su conocimiento. Es un don que Dios comparte su conocimiento con el creyente para poder conocer hechos del futuro. Aquí ya no son del pasado y del presente, aquí son hechos que van a acontecer en el futuro. Ese es el don de sabiduría. Es el don, como le digo, que Dios comparte con su iglesia, comparte su conocimiento de hechos futuros que ni han acontecido, pero van a suceder. Eso también usted y yo podemos ser bendecidos por ese don. Dan gloria a Dios, hermanos. No los veo muy contentos a ustedes de querer tener estos dones, pero el poder tener, hermanos, esa capacidad sobrenatural de poder saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Imagínense, hermanos, el día de la pandemia, que nadie se esperaba eso, que de repente uno de ustedes hubiera dicho lo que iba a acontecer en el futuro. Qué bendición hubiera sido, ¿verdad? Nos hubiéramos alertado, nos hubiéramos cuidado quizás de todas esas cosas.
porque eso es lo que va a pasar en uno de los ejemplos de este don. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 28 al 30, vamos a ver un ejemplo del don de palabra de sabiduría. Y dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, dice que determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este don de palabra de sabiduría, le dije que es la parte que Dios comparte con nosotros, su conocimiento para conocer cosas del futuro. Y aquí el profeta, por lo menos Agabo, dice que levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. No había sucedido, pero él ya está adelantándose al futuro y está hablando de que iba a haber una gran hambre. Él está conociendo a través del don de la sabiduría lo que va a pasar en el futuro y está alertando a los que habitan de ese lugar, porque oiga lo que dice: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, y aquí lo confirma, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Sucedió lo que él había dicho. Pero oiga, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. El que Agabo pudiera adelantarse a lo que iba a suceder en el futuro, permitió que ellos se prepararan y mandaron ayuda, mandaron auxilio antes de que llegara ese problema de hambre. Solucionaron el problema, pero fue a través de este don de palabra de sabiduría. Era el profeta Agabo quien tenía ese don, y de esa forma se pudo lograr que no murieran de hambre. Mire qué importante entonces es tener el don de palabra de sabiduría. ¿Está usted entendiendo, hermanos, lo que realmente Dios quiere para nosotros? Él quiere compartir su conocimiento, hermanos. Cosas que Él ya sabe, las quiere compartir con nosotros. Le quiere dar a usted el privilegio, le quiere dar a usted la bendición de que conozca una parte del conocimiento de nuestro Dios. Algo que solamente Él lo sabe, y algo que solamente lo podemos recibir a través de Él. ¿Es una bendición o no, hermanos? La pregunta es, para ir comenzando a reflexionar, ¿cuántos dones tenemos nosotros del Señor? ¿Cuántos dones hemos recibido? Y aquí no hay excepciones. Aquí es para todos los creyentes, para todo aquel que el Señor quiera darle
en particular a cada uno de nosotros. Veamos otro ejemplo en Hechos capítulo 21, versículo 10 al 12. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Al darse cuenta que el profeta Agabo agarra el cinto de Pablo, porque de él era, y él dice, quien sea el dueño de este cinto, lo van a apresar y lo van a encadenar de las manos y de los pies. Él está alertando, está conociendo el futuro de lo que le va a pasar a Pablo. Y él está diciendo, el que sea el dueño de este cinto, le va a pasar esto. Pero cuando oyeron los demás lo que estaba diciendo Agabo, quisieron persuadir a Pablo, quisieron convencerlo que ya no fuera, porque ya estaban diciéndole lo que le iba a pasar. Pero usted sabe que Pablo ya lo había dicho, que él estaba dispuesto aún a dar su vida por el Señor. Él estaba decidido a servirle, así que no le importó lo que pasó y se fue. Y más adelante, si usted lee la lectura allá en su casa, se va a dar cuenta que en efecto atraparon a Pablo, lo agarraron, lo amarraron. Una vez más, Agabo estaba revelando lo que iba a pasar en el futuro. Entonces vea que este don de palabra de sabiduría nos revela, nos manifiesta a través del Espíritu lo que va a suceder en el futuro. Veamos el último don, y es el don de discreción o discernimiento de espíritus. Este don es por medio del cual, una vez más, Dios revela qué tipo de espíritu. Este don lo que logra hacer es revelar el tipo de espíritu que está aconteciendo en un tiempo determinado, en un momento determinado. Este discernimiento, como dice acá, de espíritus o discreción, este don lo que hace es eso, hermano, revelar, manifestar qué tipo de espíritu se está dando en un tiempo o una circunstancia determinada. Usted sabe que, hermanos, eso acá sucede cada rato, cada momento. De repente ahí alguien le agarra un poco, no sé qué palabra ocupar, pero de repente hay personas que les agarra feos dentro del culto y todos están tratando de la manera de saber qué es lo que está pasando. Y de repente, alguno, hermano, sin andar perdonando, dice, ese endemoniado está. Pero ese habla sin saber, porque posiblemente tiene algún problema de salud, de epilepsia o qué sé yo. Pero no es nada que está endemoniado, simplemente hay un problema de salud. O de repente visitamos personas que tienen problemas y de repente el hermano que nos invita a orar por esta persona dice, es que yo creo que está endemoniado, yo creo que algún espíritu maligno tiene. Y quizás no es así. O algunas veces puede hacer lo contrario, que digan que no está endemoniado y sí está endemoniado. Y ahí es donde se necesita este don de discernimiento de espíritus, porque el don
Este don, como le digo, es por el medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Es el don que manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o procede de Satanás. Veamos un ejemplo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí usted puede ver que Pablo está ejerciendo el don de discreción o de discernimiento de espíritu. Claro, la Biblia aclara que esta mujer tenía un espíritu de adivinanza y que le daba de ganar al amo. La Biblia lo describe, pero en el caso de Pablo, él lo desconocía que era así, de tal forma que todas las veces que Pablo pasaba, esta mujer decía que ellos eran hombres del Dios Altísimo. Y en efecto era verdad lo que esta mujer decía, porque eran siervos del Dios Altísimo que anunciaban la palabra. Y eso lo hacía todos los días que lo veía esta mujer. Pero un día Pablo se cansó, se cansó de eso. Y dice la palabra que es lo que leíamos. Y esto hacía por muchos días la mujer. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, oiga, dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque era un espíritu no de Dios, no que provenía de Satanás. Pablo pudo discernir qué tipo de espíritu, porque lo que la mujer decía era verdad. Cualquiera de repente nos puede decir algo en verdad a nosotros, pero si no tenemos el don del discernimiento de espíritu, no hace que nos creamos que es así. Porque a Pablo le decía: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian la palabra. Y Pablo pudo haberse dicho: cabal, tiene razón esa mujer, somos los siervos del Señor, los que anunciamos el evangelio. Y otra vez la mujer: es que estos son siervos del Altísimo. Sí, es cierto, gloria a Dios. Pero no, aunque era verdad lo que decían, pero el espíritu con el cual hablaba esta mujer era un espíritu maligno, un espíritu que no provenía de Dios. Veamos el último ejemplo. En Hechos capítulo 8, versículo 20 al 23. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado. Dos.
Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Oiga, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y oiga cuál era el pensamiento de su corazón: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí vemos, hermanos, cómo Pedro conoce el corazón de este hombre, porque él pensaba comprar, porque veía cómo oraban, cómo eran a través del Espíritu Santo, podían hacer grandes cosas, grandes milagros, y querían comprar la llenura, este hombre. Pero acá Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero no es así. Me voy a adelantar. Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, pero mire cómo conoce lo que hay en el corazón de este hombre. Y dice: si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En prisión de maldad. Este hombre, hermanos, el espíritu, con la forma que él hablaba, no provenía de Dios, sino que provenía también del mal. Entonces, hermanos, si hemos hablado acerca de estos tres dones, la pregunta la vuelvo a decir: ¿qué don usted y yo tenemos? Y si lo tenemos, ¿cómo saber qué don yo puedo tener? Porque la idea de todo esto, hermanos, de aprender de estos dones, es que los podamos ejercer aquí en la iglesia del Señor. Pero usted y yo debemos de anhelarlos en nuestro corazón. Entonces la pregunta: ¿cómo podemos obtener algún don de estos? Bueno, primeramente, orémosle a Dios. Órele a Dios. Mire, hermanos, hoy cuánta necesidad hay. Enfermos por todas partes. Usted puede tener el don de sanidades. Mire cuántas personas con enfermedades, hermanos, ya desahuciadas. Usted puede tener el don de milagro. Usted puede, hermanos, ver cuántas cosas la iglesia necesita. Pero, hermanos, necesitamos anhelar esos dones, y tenemos que hacerlo a través de la oración. Cada vez que usted venga el día viernes o el día miércoles que le corresponda, venga, póngase de rodillas, ore al Señor y dígale: Señor, regálame un don. Regálame un don para el servicio de tu iglesia. Yo necesito un don. Y claro, si usted ora, se somete a la voluntad de Dios, es obediente a su palabra, es fiel a Él, le sirve a Él, tarde o temprano, más que nunca Dios le ha de regalar un don a usted. Número 2, involúcrese. Para poder saber o tener algún don, necesitamos involucrarnos. Usted no puede estar como ahí, hermanos, a los lados, estar como solamente viendo lo que pasa en la iglesia. No, involúcrese, sea parte del servicio de la obra de Dios. Si hay necesidades, vaya. Si de repente un hermano dice: hermano, está un enfermo allá, vaya y ore por él. Si de repente hay alguien que le dice: mire, allá hay un hombre que dicen que está endemoniado, vaya a ver si es cierto. Y comience, involúcrese, sea parte del servicio de la obra de Dios. Si le dicen: mire, allá hay una necesidad, vaya a ver qué necesidad hay. Mire que hay que ir a hacer esto, vaya, involúcrese, sirva en la obra de Dios. Que si no se involucra, usted no va a saber qué don puede tener
o qué don Dios le puede dar. Porque en esas andanzas de andar sirviendo en la obra de Dios, de repente algún hermano le va a decir a usted: hermana, quiero decirle algo. Sí, dígame. ¿Se acuerda? Hace 2 meses que usted llegó a mi casa. Sí, hermana, me acuerdo. Usted fue a orar por mí. Sí, me acuerdo. Y ese día que usted oró por mí, ese día el Señor me sanó. Ese día el Señor hizo la obra. Hermano, hermana, quiero decirle algo. ¿Se acuerda? Aquel día que le dije que me fuera a ayudar con aquella persona. Y la misma gente va a comenzar a testificar. De repente se van a acercar a usted a agradecerle lo que Dios hizo a través de usted. Y entonces usted se va a ir dando cuenta de repente qué don usted tiene. De repente le van a decir: hermana, yo quiero que usted vaya a enseñar la palabra, yo quiero que usted vaya a evangelizar, porque de acuerdo al don que a usted Dios le dé, usted le va a ir dando cada vez más la atención. ¿Me entiende, hermano? Tiene que involucrarse. Es que tenemos que involucrarnos. Y por último, hermanos, tenemos que tener un oído abierto. Un oído abierto a lo que la gente dice, a lo que la gente habla de usted o de mí. Y usted se va a ir dando cuenta realmente de qué don es el que Dios a usted le ha regalado. Pero sin darse cuenta usted, pero orando, involucrándose, usted se va a dar cuenta que Dios a usted sí le ha dado un don. Ahora llega el momento de ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. Llega el momento de servirle a los demás, porque el don que Dios le da a uno no lo puede uno ocultar, ni quedarse solamente con él, porque es para edificación de la iglesia del Señor. Es para la iglesia. Ese don que usted ha recibido es para el servicio a la iglesia del Señor. ¿Cuántos de verdad anhelan ese don? ¿Cuántos de verdad anhelan esos dones del Señor? Bueno, ore, involúcrese y preste atención a lo que los demás puedan decir de usted. Y se va a poder dar cuenta, porque a todos el Señor, aunque sea un don o 2 dones, nos puede dar. Puede ser que tenga el don de profecía, de interpretación de lenguas, el don de sanidad, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discreción de espíritu. Cualquier don el Señor se lo puede dar. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Es que eso no quedó solamente para los apóstoles, eso también es dado para toda la iglesia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esos dones son para nosotros. Anhelémoslos, oremos, involucrémonos, sirvámosle al Señor, metámonos con el Señor, hermano. Que no seamos como simples creyentes de la silla número 665, pues, ¿verdad? No, que sea un hombre y una mujer que Dios revela su conocimiento para que usted lo ponga al servicio de la iglesia del Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos esta noche. Aleluya. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor por su palabra. Démosle gracias a Él, porque Él quiere compartir su conocimiento con nosotros. Él quiere dotarnos de dones espirituales. La pregunta es: ¿tienes dones? ¿Te preocupas por tener dones del Espíritu? ¿Eres dedicado a la oración para que Dios te pueda bendecir de esta manera? ¿Te involucras, sirves? Pero si no, hoy hemos oído su palabra, lo importante que es que tengamos estos dones para la edificación de la iglesia misma.
Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, aquí estamos. Usted puede levantar sus manos. Levante sus manos. Y dígale: Señor, bendíceme con esos dones. Yo quiero anhelar en mi corazón esos dones espirituales para edificación de la iglesia. Señor, dígale: perdóname porque quizás me he descuidado. Ya ni siquiera hablo lenguas. Ya ni siquiera profetizo. Pero ahora en esta noche ayúdame, oh Dios, a preocuparme por estos dones espirituales que tú tienes para nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Ayúdanos cada día. Danos fuerza, danos fortaleza. Y que podamos experimentar cosas sobrenaturales. Que podamos ingresar a esa esfera sobrenatural donde el poder de Dios, su Espíritu Santo, se mueve a favor de nuestras vidas. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús a cada día anhelar estos dones espirituales. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén.